Bueno, para realizar el punto número 3 vamos a calcular el pago de la prima de servicios. Vamos a visualizar qué nos dice el enunciado. La prima de servicios de un trabajador consiste en el reparto anual de utilidades que preside la empresa. La prima es un porcentaje del salario base mensual que depende de la antigüedad del trabajador de la empresa de acuerdo a la siguiente tabla. Bueno, aquí estoy visualizando una tablita donde nos muestran unos rangos, menos de un año, 1 y 2, 2, 5, 5 y 10 y más de 10 años. Veo 1, 2, 3, 4, 5. Estas son 5 condiciones que deben de cumplir para poder aplicar la lógica de cada utilidad. ¿Sí? Entonces, miremos a ver lo del salario base mensual. Como aquí en el primer punto calculamos fue el salario base pero semanal, yo asumiría que el salario base mensual sería el mismo pago básico y lo multiplicamos por 4, que eso sería, me imagino que el salario base sin contar con las horas extras, porque dependiendo de cada semana las horas extras variarían, según creo yo. Entonces aquí me imagino que en este pago básico se sacó fue pero a la semana. Si lo considera necesario, podríamos crear aquí que el salario base, si es el salario base mensual equivaldría al pago básico multiplicado por 4. Si es que ese es el pago básico mensual, si es lo que están pidiendo acá. Vengamos a duplicar esta línea y la ponemos acá mismo para que queden tanto acá como acá, ¿sí? Y así poderla utilizar aquí en este numeral 3. Entonces vamos a comentar esta y vamos a visualizar cuáles son las condiciones nuevamente. Entonces dice así: necesitamos tener, según esto, percibe la empresa un porcentaje que depende de la antigüedad. Entonces para la antigüedad yo me imagino que se medirían en años. Entonces vamos a poner aquí una variable antigüedad, una variable antigüedad de entrada, cuántos años haya trabajado el empleado. ¿Sí? Entonces dice así: la primera condición, que sea menos de un año. Entonces vamos a poner aquí una condición que es sí, la antigüedad sea menor que un año. ¿Sí? Si la antigüedad es menor que un año, entonces le pagamos el 5% del salario. Entonces lo que nos piden aquí, la prima. Entonces la prima del servicio equivaldría al 5% del salario base mensual. Entonces, como ya lo calculamos acá, salario base mensual, simplemente ponemos aquí salario base mensual y lo multiplicamos por, según este caso, el 5% del salario sería 0.05. Eso equivale al 5, lo que equivale a la prima, el 5% del salario base mensual. ¿Listo? Listo. Si no, si está entre 1 y 2 años, ponemos aquí, ¿sí? La antigüedad es mayor o igual a 1, mayor o igual a un año, y la antigüedad es menor que 2 años. ¿Sí? Entonces, para este caso, nos va a indicar que la prima del servicio se le paga el 7% del salario base mensual. Entonces, la prima equivale al salario base mensual multiplicado el 7% sería 0.07. Eso equivale al 7% de la prima mensual. Listo. Bueno, si eso se cumple en ese lapso de entre 1 y 2 años. Si no, nos indican que si está entre 2 y 5 años, pues aquí sigue la misma estructura. Si la antigüedad es mayor e igual a 2,
y la antigüedad es menor a 5. Si se cumple esto, entonces la prima del servicio equivale al 10% del salario, aunque la prima es igual al salario base mensual multiplicado el 10%, sería 0.1. ¿Sí? Listo. Ahora, nos piden entre 5 y 10 años. Entonces aquí ponemos otro sino. Si la antigüedad es mayor o igual a 5 y la antigüedad es menor que 10 años. Si es así, si entre 5 y 10 años, entonces esto equivaldría a que la prima se le paga 5 y 10 años el 15%, entonces sería 0.15, equivale al 15% de la prima. Bueno, y ya si tiene más de 10 años, ya eso es por defecto, ya no se tiene que poner la condición, porque ya sabemos que si no cumplió en ninguno de esos parámetros que son más bajitos, entonces por defecto va a ser mayor que 10 años. Entonces aquí ponemos de una vez, si no, la prima es igual al salario base mensual multiplicado el 20% del salario, sería 0.2. Listo, con esto ya logramos calcular el numeral número 3.